Aquí estamos para arrancar una nueva semana y damos la bienvenida a cada persona y vamos a orar y abrir nuestras Biblias. Les invito esta mañana a trabajar con la Biblia en la mano. Si no has traído la Biblia, siéntate al lado de alguien que tenga Biblia o teléfono o iPad o lo que sea, pero que tenga el texto allí frente a tus ojos. Estamos leyendo y estamos estudiando el libro de Génesis y hemos llegado a un evento, uno de los eventos más conocidos de la Biblia y de la historia humana, cuando Abraham, después de tantos años de esperar, tuvo que llevar a su hijo, el hijo esperado por 25 años, y sacrificarlo, matarlo literalmente. Y al volver a leer esta historia maravillosa, vamos a notar que es uno de los tipos más importantes, o sea, uno de los eventos históricos que sirve como una ilustración y una lección acerca de la futura venida de Cristo. Y esto es notable en Génesis 22. Pero vamos a tener que leer de repaso varios párrafos, comenzando en Génesis el capítulo 12. Les invito a buscar ahí Génesis capítulo 12 y vamos a orar juntos esta mañana. Oremos, por favor. Padre, gracias te damos por el privilegio de comenzar una semana nueva juntos esta mañana con amigos y hermanos en la fe. Y pedimos que sea un tiempo de bendición para nuestras vidas. Queremos aprender de ti y salir de aquí cambiados por tu poder y por tu presencia, por tu palabra. Y rogamos también que bendigas en todos los lugares hoy donde se están predicando tu palabra en todo el país. Rogamos, Padre, que obres en la vida de los que todavía no te conocen, para que hoy día sea el día de la salvación. Y los que somos tus hijos, por tu gracia, te necesitamos y rogamos que continúes perfeccionando tu obra en nuestras vidas también. Gracias por el privilegio de tener ese libro en nuestras manos y delante de nuestros ojos. Gracias por la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como van a notar en sus hojas, vamos a volver a Génesis 12 para leer nuevamente el pacto. Ahora, ¿por qué hemos mencionado tantas veces el pacto de Dios con Abraham? Un pacto unilateral, un pacto que Dios hizo con Abraham. Dios declaró el pacto. Es lo primero que vamos a ver acá, el pacto declarado. Dios declaró el pacto. No es que se puso de acuerdo con Abraham. No es que Abraham dijo a Dios, bueno, yo te prometo, Dios, hacer tal cosa si es que tú me bendices, algo así. Dios es el que declaró el pacto. Es un pacto declarado, presentado por Dios mismo. Ese es el número 1 en sus hojas y vamos a leer el pasaje. Pero ¿por qué es tan importante? Como hemos mencionado, hasta el capítulo 11, con el capítulo 11 de Génesis es historia universal. Del capítulo 12 en adelante es historia del pueblo de Abraham, básicamente, Abraham y toda su familia. Y después llegando al Nuevo Testamento, el cumplimiento de esas profecías y tipos del Antiguo Testamento. Y en capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, aquí Dios se compromete, haré de ti, dice Dios, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una profecía muy clara en esta frase de la venida de Cristo y la forma que va a bendecir las familias. Un poco más allá en Génesis menciona, las naciones del mundo serán bendecidas en la simiente de Abraham. Entonces, desde aquí, Dios está declarando su propósito. Él declara un pacto, un acuerdo unilateral de parte de Dios hacia Abraham. Pero vemos que el pacto es ampliado, número 2 en sus hojas. En el capítulo 13, Dios vuelve a hablar a Abraham. Leeremos del 14 al 17. 13, 14. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ya hemos visto esta historia,
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Entonces aquí el pacto es ampliado, incluye ahora un sitio, un lugar geográfico que menciona en varios sitios, es desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Toda esta zona en el Medio Oriente, según la Biblia, pertenece a Abraham. Dios le está prometiendo. Ahora llegamos al número 3 en sus hojas, capítulo 15, versículo 5. Aquí vemos que el pacto es apropiado por Abraham. O sea, hasta ahora Dios está diciendo, Abraham, yo voy a hacer esto para ti. Te voy a bendecir y por medio de ti voy a bendecir las familias de la tierra. Te voy a dar toda esta tierra, va a ser de ti. Pero aquí vemos que el pacto es apropiado o hecho suyo por Abraham. 15, el versículo 5. Lo llevó fuera, o sea, Dios llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y mira el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como hemos mencionado, este pasaje es repetido varias veces, 3 veces creo en el Nuevo Testamento, en Santiago, Romanos y Gálatas. Y los apóstoles entendieron muy bien la importancia de lo que pasó acá. Dice, creyó Abraham a Dios, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces volvemos a nuestra pregunta. ¿Abraham tuvo alguna justicia propia? ¿Él tuvo algo que Dios necesitaba? ¿Tenía algo en sí mismo para ofrecer a Dios? ¿Tú y yo tenemos algo que Dios necesita? ¿Sí o no? La respuesta es no, porque no hay justo ni aún uno. Y en Romanos lo llevamos un poco más allá. Dice, no solamente no tenemos nada de justicia, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y también dice que estamos muertos en Efesios capítulo 1, muertos en los delitos y pecados. O sea, no hay nada en nosotros que despierte el amor de Dios. El amor de Dios nace de su propia persona. Es un amor proactivo que nace de Dios mismo porque es amor y se expresa en la gracia de Dios. Ahora, Abraham, ¿cómo recibe la gracia de Dios en su propia vida? Por la fe. Creyó a Dios. Y exactamente en la misma forma hasta hoy en día. Cuando un pecador cree a Dios, cree lo que Cristo hizo en la cruz, cree que su muerte como nuestro sustituto en la cruz es suficiente para todo. Es de creer a Dios, creer el Evangelio, creer que Él murió y resucitó por nosotros. Es lo que hace una apropiación de la gracia de Dios para nuestras vidas. Seguimos leyendo, estamos en 15, ahora el versículo, el versículo 7. Le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, Abraham aparentemente ya comprendió de qué se trataba esta ceremonia, porque es como una ceremonia en el cual él sacrifica, o sea, mata estos animales, pero en este caso no es para ponerlos sobre un altar en holocausto a Dios, sino partirlos en medio, o sea, en 2 partes, y separarlos, dejando un espacio entre las 2 partes. Y según costumbres en aquella época,
Cuando se iba a hacer un pacto muy serio entre dos personas, en este caso es entre Dios y Abraham, pero entre dos hombres también se hacía la misma cosa, como un contrato, como un convenio, un pacto de importancia. Los dos hombres pasaron por en medio del sacrificio, por eso se dividían los animales muertos en dos partes. Y uno pasaba por ahí y el otro pasaba por ahí, indicando que Dios es el testigo por este sacrificio que hemos hecho del pacto que hay entre nosotros los dos. Pero vamos a leer un poco más ahí, el versículo 17. Sucedió que puesto el sol, Abraham estaba ahí esperando, cumplió y dividió los animales en dos partes y está esperando. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en el 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué falta? Hace el sacrificio de los animales y los pone ahí separados, pero después, ¿qué ocurre? Dios pasa por en medio y Abraham no pasó. O sea, es un pacto hecho totalmente de la gracia de Dios hacia Abraham. Dios está asegurando a Abraham: yo sé que tú me vas a fallar muchas veces, pero yo hago una promesa. Dios se comprometió aquí. Y es el mismo pacto que hizo antes, pero aquí llega a ser parte del entendimiento de Abraham. Dios pasó por en medio como diciendo: yo veré la forma de cumplir mi pacto. Y han pasado 4,000 años. ¿Y Dios ha cumplido todos los aspectos de este pacto hasta el momento? ¿Sí o no? No. Cumplió en el hecho de que vino su Hijo Jesús como simiente de Abraham y cumplió con el plan de redención en la cruz y en su resurrección. Pero incluido aquí está la tierra que nunca llegó a ser de Abraham totalmente, desde Egipto hasta el Éufrates. Entonces, queda acá una parte para ser cumplida esta promesa todavía en el futuro. Pero hay un aspecto aquí interesante. Volvamos al versículo 13 del mismo capítulo 15. Mire lo que Dios dice antes de hacer el pacto. Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Está diciendo: yo te voy a dar todo esto, pero tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cuándo fue cumplido esto? Con Moisés y el Éxodo, ¿no es cierto? Y efectivamente, el pueblo de la familia de Abraham llegó a ser esclavos, ellos llegaron a ser esclavos en Egipto y vivieron ahí por más de 4 siglos. Pero Dios nunca se olvidó de su promesa y Dios siempre cumple lo que promete. Y hasta aquí, muchos años antes, está diciendo: no solamente van a salir de Egipto, pero van a salir con mucha riqueza. Y recién Dios les iba a dar esa tierra que tampoco nunca tomaron posesión totalmente. Ahora, entonces hasta allí tenemos el pacto apropiado por Él. Pero vamos a ver una ilustración del pacto, el número 4 en sus hojas, capítulo 17, 17:1. Estamos repasando regular acá esta mañana porque esta es la base de lo que vamos a leer en unos minutos. 17:1. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Te has dado cuenta que Dios tiene que hacer recordar a Abraham muchas veces? Es muy paciente con nosotros, ¿no es cierto? Él nos dice: no te olvides quién soy yo. No te olvides quién eres tú. Y Él dice: yo soy
el Dios poderoso. Tú te crees tal vez muy importante, Abraham, por todo lo que ha pasado, pero yo sigo siendo el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino más bien será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos nosotros en relación con Abraham? Abraham es el padre de la fe. Padre de la fe para todos los que creemos, no solamente para el pueblo de Israel, que son su descendencia física, se puede decir, biológica. Pero todos los que creemos somos de la familia de Abraham. Versículo 8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Y después el versículo 15, vamos a 17 y 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré, también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y como vimos hace varias semanas, aquí el cambio de los nombres indica la seriedad en el plan de Dios. Abraham y Sara están esperando y ya han esperado 25 años, solamente con la promesa de Dios. Y no se olviden, hermanos, que Abraham no tenía la Biblia para leerla. Abraham no tenía el libro de Génesis. O sea, él no pudo decir, efectivamente Dios pactó. No, él creyó a Dios y está esperando la respuesta. Es igual que, o similar al caso de Job. Tú y yo podemos leer el libro de Job, especialmente podemos pasar en la parte final y ver cómo sale todo. Pero el pobre Job no tenía el libro de Job. Él tuvo que vivir sin saber cómo van a salir las cosas o el porqué de las cosas. Y aquí Abraham se mantiene en la fe. Y aquí el pacto es ilustrado por dos cosas. El cambio de los nombres. Y se acuerdan lo que pasó cuando Dios dice, Abraham ya está por los 100 años. Y Dios le dice, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Abraham dice, bueno, yo creo en milagros. Sí puedes hacerlo, pero con esa vieja. Y después él dice a ella, tú vas a tener un hijo. Y ella dice, se ríe y dice, bueno, creo en milagros, pero con ese viejo. O sea, los dos dudaban, pero más dudaban de su pareja. Y los dos creyeron a Dios, lo que es maravilloso acá. Y sus nombres fueron cambiados. Y Dios instituyó aquí la circuncisión como símbolo físico de la separación de toda esta raza que nació con Abraham y que continúa hasta hoy en día. Y vamos a la confirmación, el pacto confirmado en 18 días. 18 días. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y ya sabemos la historia, cómo Dios obró poderosamente y maravillosamente. Y por eso el número 6 en sus hojas, el 5 es el pacto confirmado, el 4 es el pacto ilustrado por la circuncisión y el cambio de nombres, 5 el pacto confirmado, 6 el pacto disfrutado
pero todavía no cumplido totalmente, pero disfrutados, sí. 21:1. Ya pasaron todos esos años, 25 años, visitó Jehová a Sara como había dicho. Esta frase es importante para tu vida como cristiano. Como que Dios hace como había dicho. Lo que Dios dice, hace. Hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios actúa basándose en lo que Él ya habló. Por eso la fe legítima, la fe verdadera, no es que yo siento mucho fe o mucha atracción para Dios. No es que yo siento una gran fe. Es fe en lo que Dios dice, creer a Dios. Eso es lo que la fe de Abraham significa. Creyó a Dios. No es que sentía un calor o una atracción hacia el Señor. Él creyó a Dios. Y porque Dios había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Otra vez está ahí. Dios habló, Dios cumplió. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa risa. Los dos se rieron cuando escucharon la noticia porque era imposible, biológicamente, físicamente imposible para los dos. Dios les dio un hijo, lo llamaron risa. Isaac ya nació. Ahora, miren sus ojos por un momento para un pequeño repaso. Aquí vemos varias cosas. En primer lugar, Dios es todopoderoso. Esta verdad es fundamental. Si no es todopoderoso, entonces no es Dios. Dios es Dios. Y Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Él es Dios, es todopoderoso. Pero Dios también es fiel. A ver, pongan las palabras ahí. Dios es fiel. Por eso Dios cumple todo lo que promete. Tú tal vez puedes prometer algo con toda la sinceridad posible, pero tal vez no puedes cumplir lo que has prometido. No tienes la capacidad o algo te ocurre porque tú no controlas tus circunstancias. No puedes cumplir lo que has prometido. Lo que Dios promete, cumple porque es fiel y porque es todopoderoso. Entonces siempre cumple. Entonces ahí tenemos tres cosas. Dios es todopoderoso, Dios es fiel, Dios cumple. Dios nunca está apurado, pero siempre llega a tiempo. 25 años. Claro, tú y yo lo leímos en 5 minutos y vemos toda esa historia de Abraham, de Sara y nos parece fácil. Pero ellos estaban pensando, pero Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Parece imposible. ¿Por qué está esperando tanto tiempo? Y Dios nunca lo explicó, simplemente los hizo esperar. Dios nunca está apurado, pero siempre llega a tiempo. Siempre cumple en el momento correcto y es digno de nuestra confianza. Por eso cuando llegamos al capítulo 22, vamos a leerlo brevemente esta mañana, vemos que es después de mucho tiempo, Dios les ha dado su hijo. Su hijo ya es un joven, no sabemos cuántos años, pero es un joven mayor ya. Isaac ya grandecito. Los dos viejitos, más allá de la edad de ser abuelos, son padres, ¿no? Y disfrutando de la vida de Isaac. Y allí llegamos al 22:1. Aconteció después de estas cosas, ya han pasado un buen número de años, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. La respuesta, la única respuesta de un creyente, de un hijo de Dios, aquí estoy. Heme aquí significa, aquí estoy. Presente, es como decir presente. Dios dice, Abraham, y Abraham dice, presente, aquí estoy, Señor, he aquí, heme aquí. Dijo Dios, en versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios no explica nada,
Abraham sabía que esa es la primera y única vez. Abraham sabía que eso no concordaba con lo que él entendía del plan de Dios. Pero la voz de Dios, la revelación de Dios fue tan clara que no dejó lugar a duda. Lleva a tu hijo. ¿Cuál de los hijos? Isaac. Porque tenía otro hijo, ¿no es cierto? Pero aquí lo llama Isaac el único, porque es el hijo de la promesa. El linaje del cual va a nacer Cristo, el Salvador. Y Abraham esa parte sí lo entendía. Y Dios está diciendo, llévalo y mátalo. Mata a tu propio hijo. Ahora, aquí vemos que la verdadera fe tiene que ser probada. Abraham creyó a Dios, lo hemos leído varias veces. Pero la verdadera fe siempre tiene que ser probada, o si no, no es fe. Y la fe es probada no para Dios, porque Dios ya sabe lo que va a hacer Abraham. La fe es probada para ti y para mí, para que crezcamos en la fe y para que recibamos las bendiciones de la fe en Dios. Pero la fe tiene que ser probada. Y muchas veces la fe es probada con lo más valioso que tenemos, lo que es más importante para nosotros. Dios dice a Abraham, lleva a tu hijo y sacrifícalo allí. Versículo 3. ¿Qué hace Abraham? Abraham se levantó, ¿cuándo? Muy de mañana. Enalbardó su asno. Lo natural hubiera sido esperar. Voy a esperar hasta mediodía para salir. A ver, de repente Dios cambia de parecer, ¿no? Pero Dios se declaró tan claro que Él sabe lo que tenía que hacer. Entonces se levanta mañana, pero en la mañana temprano, dice, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, probablemente para asegurar que pueda cumplir, porque Isaac no fue un niño, un joven grandecito y tal vez más fuerte que su papá. Llevó 2 siervos suyos y Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí vemos que la fe obedece puntualmente. La fe no cuestiona porque tiene confianza en el que promete. La fe es creer a Dios, pero también es confiar en Dios como persona. Si Dios es nuestro Padre, y Cristo nos dijo cuando oramos, tenemos que decir Padre nuestro. O sea, orar a Dios depende de una relación personal con Dios. Tienes que ser hija de Dios o hijo de Dios para poder decirle Padre. Y llegas a ser hija de Dios o hijo de Dios por recibir a Jesucristo como tu Salvador y creer en Él. Ahora, vemos que la fe verdadera obedece. Es fácil decir yo tengo fe, pero cuando Dios prueba la fe, ahí vemos si obedece o no. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cada palabra en la Biblia es importante. Y acá Abraham está diciendo, vamos ahí y yo vuelvo a ustedes. ¿Así dijo? No, él dijo, volveremos. Entonces aquí vemos que la fe confía totalmente en el objeto de la fe, en este caso, en el Padre, en Dios. Confía. Y él dice, no sabe qué va a pasar. Cuando leemos Hebreos, descubrimos que Abraham pensó que tenía que matar a su hijo y que Dios lo iba a resucitar, porque él sabía que es el hijo prometido. De él va a nacer algún día el Salvador. Entonces, si yo tengo que matarlo, es problema de Dios, ¿ya? Porque Él me ha dicho, ¿no? Él tendrá que resucitarlo para que cumpla sus promesas. Pero por eso Él dice con confianza a los siervos, iremos, adoraremos, volveremos a vosotros. Esta es la fe que confía totalmente en el Señor. Versículo 6. Tomó Abraham la leña,
del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Si tú vas leyendo eso cuidadosamente, vas descubriendo que es todo un cuadro, porque años más tarde, 2000 años más tarde, el Hijo de Dios subiría este mismo cerro probablemente, el cerro de Moría, que nosotros llamamos el cerro de Calvario. Probablemente el mismo sitio. Sube cargando el madero, o sea, la cruz, igual que el Hijo aquí está llevando la leña para su propio sacrificio. Y en su mano el fuego y el cuchillo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no está enterado todavía de lo que va a pasar, pero él duda porque él sabía que tiene que haber un animal para sacrificar. Y él dice, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos la leña, ahí está el cuchillo y falta el cordero. Y aquí vemos la respuesta de Abraham, versículo 8. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cuántos están subiendo el cerro al lugar del sacrificio? Los dos. Los otros quedaron ahí. ¿Has pensado alguna vez por qué en la cruz cuando Cristo murió, a cierta hora del día, Dios puso una cortina alrededor de la cruz? Tinieblas, y nadie ha visto, nadie pudo ver esas últimas 3 horas de mediodía hasta 3 de la tarde, porque Dios puso unas tinieblas oscuras y solamente era Dios el Padre con su Hijo Jesús sobre la cruz. Están Abraham y su hijo en tipos proféticos en aquel cerro 2000 años antes. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y fíjense ese versículo tan tajante. Compuso la leña, hizo el altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, y versículo 10. Extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En el plan, en la mente de Abraham, Isaac ya estaba muerto 3 días. Piénsalo bien. Porque 3 días antes Dios le dijo, Abraham, lleva a tu hijo y ofrécelo. Y cuando Abraham tomó la decisión de obedecer, para él el hijo ya está muerto. Y está cumpliendo al pie de la letra. Hasta alza el cuchillo para degollar a su propio hijo, el hijo de la promesa. Cuando Dios interviene, nunca fue el plan de Dios, por supuesto, sacrificar al hijo. Pero Abraham no sabía esto. Tú y yo lo sabemos porque tenemos la Biblia, ¿no? Abraham no lo sabía. Él está cumpliendo. Por eso el ángel tiene que hablarle 2 veces. Abraham, Abraham, no lo hagas. Hay otro plan de Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó en la cruz por la salvación de cada uno de nosotros. Ahora Abraham tuvo que hacer la decisión de creer a Dios. Y tú también tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Puedes insistir en vivir tu propia vida como te da la gana. Tienes esa libertad. Dios respeta esa libertad. Pero Dios en su gran amor te está llamando a arrepentirte y poner tu fe totalmente en Cristo Jesús. Ahora, oremos por favor. Vamos a orar. Incline la cabeza.
para dirigirnos a Dios en oración. Padre, te agradecemos que podemos llamarte Padre. Gracias que nos amaste tanto, que enviaste a tu Hijo en sacrificio por nuestros pecados, como nuestro sustituto. Y para Él no fue encontrado ningún otro sustituto, pero murió y resucitó para darnos la vida. Te alabamos nuevamente por esas historias tan antiguas, de eventos reales que afectan nuestras vidas hoy.